¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente sucede dentro del Vaticano? ¿Qué secretos se ocultan detrás de esos muros sagrados? Existen verdades que pocos se atreven a revelar, misterios ocultos que pueden cambiar por completo tu visión sobre la fe, sobre Dios y sobre los tiempos en que vivimos. Lo que la Iglesia no quiere que sepas puede estar directamente ligado a tu vida espiritual, y créeme, ignorarlo puede costar caro. En este video, descubrirás hechos inquietantes sobre documentos secretos que pueden contener revelaciones impactantes sobre Jesucristo y la Biblia. Comprenderás cómo se administran miles de millones de euros en el corazón de la Iglesia y por qué esto podría estar desviando la verdadera misión de la fe. Y lo peor, escándalos de corrupción, rituales de exorcismo mantenidos en secreto y una desaparición misteriosa que aún persigue al Vaticano hoy en día. Esta información no es solo una mera curiosidad. Podría cambiar radicalmente la manera en que ves tu camino con Dios. Si sientes que hay algo mal en el mundo espiritual, si tu fe ha sido desafiada, o si deseas entender qué se esconde tras las sombras del poder religioso, entonces este video es para ti. La verdad que se revelará aquí puede abrir tus ojos a algo mucho mayor, y al final tendrás una poderosa llave espiritual para fortalecer tu fe como nunca antes. Pero atención, lo que vas a escuchar puede impactarte profundamente. Prepara tu corazón y quédate conmigo hasta el final. Los archivos secretos del Vaticano. Miles de documentos nunca divulgados. Dentro de los muros del Vaticano, hay un espacio sagrado al que pocos tienen el privilegio de acceder. Un lugar donde siglos de historia se conservan en estanterías que se extienden por más de 85 kilómetros. Allí reposan antiguos registros, tratados sellados por papas, correspondencias secretas y documentos que dan testimonio de los eventos más importantes de la humanidad. Pero ¿qué es lo que realmente se esconde en estos archivos? ¿Qué mantiene la Iglesia alejado de los ojos del mundo? Esta es una pregunta que resuena entre historiadores y fieles. El mismo Jesucristo enseñó que hay un tiempo determinado para la revelación de todas las cosas, como está escrito: no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser conocido. Lucas 12:2. ¿Acaso el Vaticano sigue este principio o existen misterios que jamás serán revelados? La verdad es que el acceso a estos documentos es extremadamente restringido. Solo un selecto grupo de estudiosos, debidamente autorizados, puede consultar algunos de estos registros, y aún así, dentro de estrictas limitaciones. Esto despierta aún más curiosidad sobre lo que puede estar escondido allí. ¿Serán pruebas de eventos bíblicos? ¿Registros de encuentros secretos entre líderes mundiales? ¿Escritos apócrifos que podrían cambiar la comprensión de la fe cristiana? El hecho es que, a lo largo de la historia, la Iglesia ha sido la guardiana de innumerables conocimientos. Algunas personas ven esto como una misión divina, mientras que otras se preguntan por qué ciertos documentos jamás han sido divulgados al público. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay un tiempo para cada cosa y que Dios revelará la verdad en el momento oportuno. Los secretos del Señor son para aquellos que le temen, y Él les hará conocer su pacto. Salmos 25:14. Muchos creen que los archivos secretos del Vaticano guardan pruebas sobre eventos sobrenaturales e incluso correspondencias que podrían aportar nuevas interpretaciones a pasajes bíblicos. ¿Acaso se encuentran allí registros de apariciones de ángeles, visiones proféticas y milagros extraordinarios? El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, mencionó que tuvo revelaciones espirituales tan grandiosas que no se le permitía contarlas. Conozco a un hombre en Cristo, hace 14 años, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. No sé si en el cuerpo, ni fuera del cuerpo. Dios lo sabe. 2 Corintios 12:2-4. ¿Podría ser que el Vaticano esté guardando secretos similares, esperando el momento oportuno para compartirlos? Además, no podemos ignorar el hecho de que la Iglesia siempre ha ejercido un papel fundamental en la preservación de la fe y del conocimiento. El mismo Jesucristo, al enseñar a sus discípulos, no siempre revelaba todo de una sola vez. Hablaba en parábolas para que solo aquellos que realmente buscaban la verdad pudieran comprenderla. ¿Y si los documentos guardados en el Vaticano contienen información que podría cambiar la manera en que entendemos nuestra fe?
¿Y si hay secretos que solo se revelarán al final de los tiempos? Y tú, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. La Biblia nos da indicios de que algunas verdades están selladas hasta que Dios decida que ha llegado el momento de revelarlas. El misterio de los archivos secretos del Vaticano continúa fascinando e intrigando. ¿Serán solo registros administrativos o en ellos se encuentran documentos que podrían transformar por completo la historia de la fe cristiana? El propio concepto de secreto y revelación es algo presente en la Biblia. Dios siempre ha revelado sus verdades en el momento oportuno, y la Iglesia, como guardiana de la fe, puede estar esperando el momento correcto para sacar a la luz lo que está oculto. Pero, ¿estamos preparados para estas revelaciones? ¿Qué pasaría si supiéramos todo lo que se esconde? Son preguntas profundas que nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y de la confianza en Dios. La fortuna del Vaticano. Cómo el Banco de la Iglesia administra miles de millones. La relación entre fe y riqueza siempre ha generado debates acalorados a lo largo de la historia. Mientras Jesucristo predicaba el desapego a las riquezas y el amor al prójimo, la Iglesia Católica ha acumulado a lo largo de los siglos un patrimonio financiero gigantesco. El Vaticano, centro espiritual del catolicismo, es también la sede del Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco del Vaticano. Pero, ¿cómo es que esta institución administra exactamente miles de millones de euros? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta fortuna? Muchos cuestionan si existe un equilibrio entre la administración de los bienes terrenales y los principios espirituales. Después de todo, como está escrito en la Biblia, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El Banco del Vaticano fue creado para administrar los recursos de la Iglesia y garantizar que sus bienes se utilicen para la propagación de la fe y las obras de caridad. Sin embargo, su operación financiera es compleja e involucra inversiones en diversas áreas. El objetivo declarado es apoyar misiones religiosas, ayudar a comunidades necesitadas y sostener proyectos de evangelización en todo el mundo. Pero, con tanto dinero circulando, inevitablemente surgen cuestionamientos sobre la transparencia. ¿Cómo se puede garantizar que toda esta riqueza se esté utilizando realmente para el bien? La Biblia nos enseña que Dios ve más allá de las apariencias y examina el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera Samuel 16:7. En tiempos modernos, la Iglesia Católica enfrenta desafíos al administrar este imperio financiero sin apartarse de sus valores espirituales. Los papas han reforzado la necesidad de mantener la honestidad y la integridad en los asuntos financieros de la Iglesia. El Papa Francisco, por ejemplo, ha tomado medidas para reformar el sistema financiero del Vaticano, exigiendo más transparencia y combatiendo la corrupción. Sin embargo, muchas personas aún ven con desconfianza el hecho de que la Iglesia posea tanto dinero, mientras millones de fieles alrededor del mundo viven en la pobreza. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo equilibrar la necesidad de recursos financieros con la humildad y simplicidad que predicó Jesús? De gracia habéis recibido, de gracia dad. Mateo 10:8. La riqueza del Vaticano es un reflejo de la propia historia de la Iglesia. Durante siglos, los fieles donaron dinero y bienes para el mantenimiento de los templos y de la estructura eclesiástica. Además, el arte sacro, las propiedades y las inversiones también forman parte de este patrimonio. Pero, ¿agrada a Dios esta acumulación de bienes? La Biblia nos enseña que debemos cuidar de lo que recibimos, pero nunca poner nuestra confianza en las riquezas. Jesús advirtió sobre el peligro de tener un corazón enfocado en el dinero, diciendo, «Acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen, y donde los ladrones no minan ni hurtan». Mateo 6:20. La verdadera riqueza de la Iglesia debe estar en su misión espiritual, y no solo en sus bienes materiales. Ante esta realidad, surge una reflexión inevitable. ¿Cómo puede la Iglesia usar mejor sus recursos para impactar positivamente al mundo?
Si se están administrando miles de millones de euros, ¿cuál sería el verdadero propósito de esto? La fe cristiana enseña que la mayor riqueza no está en el oro ni en la plata, sino en el amor a Dios y al prójimo. El desafío del Vaticano es mantenerse fiel a este principio mientras se enfrenta a las complejidades del mundo financiero. Después de todo, como dijo el apóstol Pablo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, en su afán por el dinero, se han desviado de la fe. 1 Timoteo 6:10. Queda por ver hasta qué punto el Vaticano puede mantener este equilibrio sin comprometer su misión espiritual. El caso del Banco Ambrosiano, escándalo de corrupción ligado al Vaticano. Cuando se habla de la relación entre dinero y religión, es inevitable que surjan cuestionamientos sobre ética y transparencia. El Vaticano, a lo largo de la historia, no ha estado exento de polémicas financieras. Uno de los mayores escándalos que involucró a la Iglesia fue el caso del Banco Ambrosiano, un suceso que expuso las fragilidades de la administración financiera del Vaticano y generó repercusiones que aún resuenan hoy en día. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo pudo un banco con vínculos con la Santa Sede verse involucrado en un escándalo tan grande? La Biblia nos enseña que el que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Proverbios 10:9. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La verdad salió a la luz, revelando un sistema lleno de irregularidades. En la década de 1980, el Banco Ambrosiano era una de las instituciones financieras más poderosas de Italia. Aunque era un banco privado, mantenía lazos estrechos con el Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco del Vaticano. El banco estaba involucrado en una serie de transacciones sospechosas, incluyendo el desvío de miles de millones de liras, lavado de dinero y relaciones oscuras con la mafia. El presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, era uno de los principales artífices de estas operaciones, y para muchos, era visto como un hombre poderoso. Pero Jesucristo nos advirtió sobre aquellos que confían en el poder terrenal. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. La situación alcanzó su punto más dramático en 1982, cuando el Banco Ambrosiano colapsó, dejando un agujero de aproximadamente 3.500 mil millones de liras. Las investigaciones revelaron un esquema de corrupción que involucraba préstamos fraudulentos y operaciones ilegales que pasaban por el propio Banco del Vaticano. La presión aumentó, y poco tiempo después, Roberto Calvi fue hallado muerto bajo el puente Blackfriars en Londres. Oficialmente, su muerte fue considerada un suicidio, pero muchas evidencias apuntaban a un asesinato contratado, posiblemente ligado a la mafia italiana o incluso a figuras influyentes dentro de la Iglesia. Este sombrío episodio nos recuerda que nada hay encubierto que no venga a ser descubierto, ni oculto que no llegue a saberse. Mateo 10:26. Ante toda esta crisis, la Iglesia Católica enfrentó uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El escándalo impactó directamente su credibilidad y levantó dudas sobre hasta qué punto el Vaticano estaba implicado en estas transacciones ilegales. La Santa Sede negó cualquier implicación directa, pero tuvo que intervenir para minimizar el daño a su imagen. El propio Papa Juan Pablo II buscó restaurar la confianza en la administración financiera de la Iglesia, promoviendo cambios estructurales en el Banco del Vaticano. Sin embargo, las cicatrices de este escándalo permanecieron, recordándonos a todos que la Iglesia, a pesar de su misión sagrada, también está sujeta a las fallas humanas. Esto refuerza la importancia de la vigilancia espiritual, como enseñó Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. El caso del Banco Ambrosiano nos hace reflexionar sobre la relación entre fe y poder. ¿Hasta qué punto pueden los intereses financieros comprometer la misión espiritual de la Iglesia? La Biblia nos alerta sobre los peligros del apego al dinero y la necesidad de integridad en todas las áreas de la vida. El episodio del Banco Ambrosiano sirvió como un doloroso recordatorio de que la corrupción puede infiltrarse hasta en los lugares más sagrados. Sin embargo, Dios siempre llama a su pueblo al arrepentimiento y a la restauración. Queda por ver si las lecciones de este escándalo han sido verdaderamente aprendidas
y si la Iglesia continúa firme en su misión de propagar la verdad de Cristo, sin dejarse seducir por las trampas del mundo. Los exorcistas del Vaticano, rituales secretos aún practicados. El mundo espiritual es una realidad que trasciende lo visible. Desde los tiempos de Jesucristo, la batalla contra las fuerzas malignas ha sido uno de los aspectos más intrigantes de la fe cristiana. En el corazón del Vaticano, esta lucha continúa hasta nuestros días a través de los exorcismos, rituales practicados por sacerdotes entrenados para enfrentar las posesiones demoníacas. Pocos saben, pero el Vaticano mantiene una escuela especial para capacitar exorcistas, dotando a los sacerdotes para enfrentar las manifestaciones del mal. Este ministerio, a menudo envuelto en secreto, refleja la inquebrantable creencia de la Iglesia en la presencia del maligno y en la necesidad de combatirlo. Jesús ya nos había advertido sobre esto cuando dijo: «Estos signos acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios». Marcos 16:17. Los exorcismos, aunque raros, aún ocurren en diversas partes del mundo, siempre bajo la supervisión de la Iglesia. El Vaticano indica que estos rituales se lleven a cabo con extremo cuidado y solo después de evaluaciones minuciosas. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, lo que parece ser una posesión puede tener explicaciones psicológicas o médicas. Sin embargo, hay casos que desafían cualquier lógica humana, dejando claro que existe una batalla espiritual a nuestro alrededor. El mismo Jesucristo expulsó demonios durante su ministerio, demostrando que esta guerra es real. En uno de los episodios más impactantes, liberó a un hombre poseído y los espíritus malignos entraron en una piara de cerdos, que se precipitaron al mar. Marcos 5:1-13. Este relato demuestra que el mal puede manifestarse de maneras inesperadas, pero que la autoridad del nombre de Jesús siempre prevalece. La formación de un exorcista exige mucho más que conocimiento teológico. Estos sacerdotes pasan por un riguroso entrenamiento que incluye oración intensa, ayunos y un profundo estudio de las Escrituras. Aprenden a identificar los signos de una posesión, como la aversión a símbolos sagrados, el conocimiento de idiomas desconocidos y manifestaciones sobrenaturales. Pero sobre todo, un exorcista debe estar espiritualmente preparado, pues se enfrenta a fuerzas que intentan desestabilizar su fe y minar su resistencia. El apóstol Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus malignos en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Aunque algunas personas dudan de la existencia del mal personificado, los relatos de exorcistas y fieles alrededor del mundo son impresionantes. Existen testimonios de liberación que muestran cómo el nombre de Jesús tiene el poder de restaurar vidas que estaban prisioneras del enemigo. La Biblia nos enseña que el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Sin embargo, Dios nos ha dado armas espirituales para resistir al maligno. La oración, el ayuno y la obediencia a la palabra son escudos poderosos contra cualquier influencia demoníaca. Cuando ocurre un exorcismo, no se trata de un simple ritual, sino de una batalla entre el bien y el mal, en la que la luz de Cristo siempre prevalece. El exorcismo es un misterio que nos recuerda el poder de Dios y la necesidad de mantenernos firmes en la fe. El Vaticano mantiene esta práctica con seriedad, reconociendo que, en un mundo donde muchos niegan la existencia del mal, este continúa actuando de formas sutiles. Sin embargo, los cristianos no deben temer, pues la victoria ya fue asegurada en la cruz. Como dice la palabra, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La verdadera protección contra el maligno reside en la comunión con Dios y en la confianza de que, así como Jesús liberó a muchos en su ministerio, Él sigue operando liberación en nuestros días. La desaparición de Emanuela Orlandi, el caso que nunca se resolvió. Pocos misterios dentro del Vaticano han despertado tantas preguntas sin respuesta como la desaparición de Emanuela Orlandi. En una tarde cualquiera de 1983, esta joven de tan solo 15 años
hija de un empleado del Vaticano, salió a una clase de música en Roma y nunca más regresó. Desde entonces, el caso se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia reciente de la Iglesia. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué las investigaciones siempre encontraron barreras? La desaparición de Emanuela plantea preguntas no solo sobre la seguridad dentro de los muros sagrados del Vaticano, sino también sobre las conexiones ocultas entre el poder religioso, político y criminal. La Biblia nos enseña que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y ante este caso, surge la pregunta: ¿quién le arrebató la vida a esta joven y por qué? Desde el principio, la investigación estuvo rodeada de contradicciones y teorías sombrías. Algunas versiones sugieren que Emanuela fue secuestrada por un grupo criminal vinculado a la mafia italiana, como forma de presionar al Vaticano por deudas millonarias. Otras teorías apuntan al supuesto involucramiento de agentes secretos, que habrían raptado a la joven para chantajear a figuras importantes dentro de la Iglesia. Incluso hay quienes creen que fue mantenida cautiva dentro de los mismos muros del Vaticano, en un esquema que jamás fue completamente revelado. En medio de tantas hipótesis, una verdad permanece. El silencio que envuelve este caso es ensordecedor, pero la palabra de Dios nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. ¿Será que algún día la verdad sobre Emanuela será completamente revelada? A lo largo de las décadas han surgido diversas pistas, algunas más perturbadoras que otras. En 2019, se encontraron los restos de una joven en un cementerio dentro del Vaticano, reavivando las esperanzas de que el misterio pudiera finalmente resolverse. Sin embargo, los análisis demostraron que los huesos no pertenecían a Emanuela. Con cada nueva revelación, el caso adquiere nuevas capas de complejidad, convirtiéndose en un símbolo de intrigas y secretos que parecen intocables. Pero la justicia de Dios es infalible, y Él promete que todo lo que está oculto será revelado, y todo lo secreto saldrá a la luz. Lucas 8:17. Aunque la verdad humana falle, la verdad divina jamás será borrada. El sufrimiento de la familia de Emanuela es testimonio del dolor de quienes buscan justicia y no la encuentran. Su padre, hasta el final de sus días, suplicó por respuestas. Su hermana, incansable, continúa luchando para que el Vaticano rompa el silencio y revele lo que realmente sucedió aquella tarde de 1983. Pero hasta hoy, el caso permanece sin solución, alimentando teorías que van desde conspiraciones internas de la Iglesia hasta redes internacionales de tráfico de personas. En medio de tanta incertidumbre, los cristianos saben que existe un juez supremo que jamás dejará pasar una injusticia impune. Como dice la Escritura, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a los que claman a Él de día y de noche? Lucas 18:7. El caso de Emanuela Orlandi continúa siendo una herida abierta en la historia del Vaticano. Tal vez nunca sepamos con exactitud lo que ocurrió, pero algo es seguro: Dios lo ve todo, y su justicia no falla. Aunque las respuestas humanas sean limitadas, la verdad algún día saldrá a la luz, ya sea en esta vida o en la eternidad. La Iglesia, que predica la luz y la transparencia de Cristo, tiene la responsabilidad moral de no ocultar nada que pueda llevar justicia a esta familia. Pues la palabra nos enseña que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Y la mayor sed de justicia sigue siendo encontrar la verdad sobre Emanuela. Ahora que conoces los secretos ocultos del Vaticano, te pregunto, ¿seremos preparados para algo mucho mayor de lo que imaginamos? ¿Qué más podría estar siendo escondido a la humanidad? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre todo esto. Si este vídeo te ha abierto los ojos, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu fe y tu visión del mundo espiritual. Comparte este vídeo con alguien que necesite saber la verdad. Y ahora, no te vayas todavía. El siguiente vídeo ya está en pantalla, y en él descubrirás otra revelación impactante que podría cambiar tu vida. Haz clic ahora y continúa este viaje. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.